Bien, bueno, yo soy pintor de profesión, con una dilatada carrera ya, y la escritura en realidad yo llegué a la escritura por encargo. Yo solo he escrito cuando me lo han pedido, si no, no hubiera escrito. Eso me gusta decirlo, porque sí sé que tengo la vocación de pintor, pero lo otro es porque efectivamente algo tengo que decir y alguien ha sabido pedirme que lo diga, y lo digo por escrito. Soy un gran lector, esto sí es verdad, y entonces no he tenido especiales problemas para escribir, los he tenido más para pintar, pero es que en el siglo en el que a mí me ha tocado vivir, la pintura ha sido un arte que prácticamente ha desaparecido. Yo me he visto englobado en la tradición occidental. Luego, mis padres tenían una buena biblioteca. Y mis padres, a todos los hermanos, que somos bastantes, pues hemos viajado, hemos visto. Y se han ocupado mucho mis padres, ahí empieza todo, en que viéramos el país, la cultura occidental, y que no saliéramos nunca de una biblioteca. Y también que no saliéramos nunca de un museo. Cuando yo nazco, en 1964, ya ha habido mucho movimiento, las vanguardias ya han tenido lugar, y entonces hay otros movimientos de síntesis o de desintegración que no son propiamente las vanguardias. Yo sí estoy atento a todo eso, pero en realidad mi vocación de pintor es absolutamente tradicionalista. Decía Eugeni Dors que todo lo que no es tradición es plagio. Y yo he tenido ocasión de comprobarlo en muchos pintores que quieren ser originales, quieren huir de la tradición y al final sus obras son plagios menores de otras cosas. Bien, yo estudio en Cataluña y Cataluña tenía una gran tradición de pintura informalista y matérica. Entonces, costó poco que yo me sumara a aquello. Y esa es la primera etapa de mi pintura. Es verdad que luego cambia. Yo sí mantengo partes matéricas en mi pintura, pero ya muy barnizadas, muy actuar sobre ellas también, y en realidad muy lijadas, que es en lo que empieza a convertirse luego mi pintura. Hay una primera parte que desde luego es informalista, que dura muy poco tiempo, 2 o 3 años. Llego hasta exponer esa obra en galerías de España, pero yo enseguida me meto en la tradición occidental y me obsesiono con el líquido en el que pintaban y con el que pintaban los antiguos maestros. Líquido que ya no sabemos cuál es, pero hay aproximaciones y en esas aproximaciones estoy yo. También el dibujo y también cómo construir un cuadro, que eso no se hace en el informalismo. ¿Qué proporciones darle? Yo utilizo las proporciones del cuerpo del ser humano. El número de oro, la sección áurea, todo eso yo lo utilizo siempre en todas mis pinturas. Sí, claro, la pintura es un medio expresivo. Cada vez menos, porque el mundo ha cambiado mucho y porque cuesta mucho ver pintura. La pintura es un arte muy complicado, muy complejo, y ver un cuadro requiere un esfuerzo. Si vas al Museo del Prado y, por ejemplo, con el desnudo de Rosales, lo estás viendo durante 5, 6, 7 minutos y no acabas agotado, no lo has visto. Entonces, claro, yo sí he utilizado muchas técnicas para poder vertebrar los cuadros, los que hago. Sí tiene una parte simbólica que también es muy compleja y cada vez menos necesaria, no porque no lo sea, sino porque cada vez hay menos personas que entiendan eso. Hay que tener en cuenta que la pintura siempre fue un arte utilizable por parte de la Iglesia, por parte de la aristocracia y por parte de clases burguesas elevadas, que se formaban en ello y se sostenían unas a otras, pero eso se ha acabado ya, eso ya no interesa. Ahora interesa más la cámara con la que estás grabándome que otra cosa. Y luego es muy complejo, cuesta mucho. Puedes ser pintor durante 30 años y todavía no ser un buen pintor. Puedes querer expresarte con símbolos durante 30 años
y no conseguirlo todavía, porque los símbolos eran uniformes hace poco, hace un siglo, pero ahora no lo son. Ahora un emoticono es una cosa bastante más utilizable y fiable y necesaria que prácticamente un símbolo. El Santo Grial hoy no es nada. Ahora un emoticono es la cosa con la que más se expresa hoy la gente. Entonces, la pintura está sufriendo una mala época, pero hay que resistir. Sí, yo he expuesto mucho. He expuesto en galerías y en instituciones, mucho, pero mucho, mucho, y también en muchas ferias, nacionales e internacionales. Cuando yo empecé a pintar, las galerías tenían un gran peso. Estaban muy bien dirigidas y muy bien jerarquizadas. Entonces, yo tuve mucha suerte, porque si exponías en una galería que luego te llevaba a una feria, en esa feria conocías a otras galerías y empezabas a circular por ellas. Las galerías tenían público, compradores, y estaban, ya digo, muy bien interconectadas unas con otras. Eso ha ido muriendo, porque las instituciones se han hecho con todo y porque no hay interés en el coleccionismo. Entonces, yo he vivido varias fases como pintor que expone. La privada, la institucional y la que es ya un desastre a veces, que son las colectivas con pintores, no pintores, ocurrencias y cosas que en fin, todo eso no ha hecho más que ahondar en la grave crisis que hay de las artes plásticas. Las más importantes que he hecho, yo valoro mucho las primeras que hice. En León, por ejemplo, en la ya extinta Galería Sardón, dirigida por dos mujeres que sabían lo que se hacían. He expuesto también en ferias como la de Santander, otra de Milán, varias ferias. La de Santander era una muy buena feria, la de Salamanca, y luego en algunas instituciones donde he aprovechado para hacer exposiciones monográficas. A mí me gustó mucho hacer en el Centro Galileo Galilei en Madrid la exposición Simurg, que era una exposición basada en un relato sufí sobre la búsqueda del bien por parte de unos pájaros. Luego también he hecho Zodíaco Peregrino, que se ha expuesto aquí en el Museo de León, se ha expuesto en la Diputación de Lugo, y hay planes para exponerlo en otros sitios más. Y también he hecho, sí, la Divina Comedia y algunas más. La Divina Comedia Ilustrada, que se ha hecho en varios sitios también. Y algunas más, como por ejemplo la Casa de Austria y la Conquista de América. Esa se hizo en la Casa de América en Madrid. Yo no puedo quejarme de las instituciones, a pesar de que a veces su política para artes plásticas es muy errática. Pero no porque lo hagan mal, sino porque es el signo de los tiempos. Las artes plásticas, vuelvo a insistir, interesan muy poco hoy día. Y no te digo ya las artes plásticas, porque de hecho un cuadro mío se puede exponer con una ocurrencia fatalmente hecha, en términos técnicos, por cualquier persona. Entonces, claro, si mezclamos todo, ¿qué va a pasar? Ya no hay criterio. No es como el cine, que todavía se sigue produciendo buenas películas, al lado de malas, pero buenas películas, o como la medicina, que cada vez se opera mejor, hay instrumentos mejores y los cirujanos se forman mejor. No, esto no es la norma ahora en las exposiciones de pintura y artes plásticas. Bueno, estamos ya libres de las vanguardias del siglo XX y las derivas de la pintura son muchísimas y muy distintas. Yo creo que triunfan los pintores que en realidad son sintéticos. El que quiere seguir teniendo un sistema de vanguardia y ser original a toda costa y cargarse lo anterior, yo creo que eso ya no se hace bien en el siglo XXI. Eso fue un sueño del siglo XX,
con consecuencias gratas y no tan gratas. Hoy hay pintores que son hiperrealistas, el hiperrealismo sigue, hay pintores que tienen un sistema de síntesis tradicionalista que sigue haciéndose, y todo lo que es el otro tipo de pintura más tendente a la vanguardia del siglo XX son pinturas que ciertamente no causan ningún interés para nadie. Lo bonito del siglo XXI es que el reto también es técnico. Es decir, hay que pintar bien. Hay que imprimir una tela o una tabla, hay que escoger el mejor papel, hay que dibujar, hay que añadir capas y capas y capas de color transparente, semitransparente y con puntadas opacas. Lo que sorprende a veces es que cuando vas a ver una exposición donde no hay interés por lo técnico, al final te quedas viendo la puerta de entrada de la exposición, porque esa sí está bien pintada y barnizada. Bien, yo soy un hombre muy sensual y un hombre asediado por el dios Eros. Entonces, a mí me ha gustado siempre mucho ver la carne de las personas, la piel, la tintura. Yo me he visto muy seducido siempre por eso. Entonces, claro, yo he escogido una técnica que reproduce eso. Es una técnica que son temples sobre tabla o sobre papel o sobre lienzo, temples donde hay una primera imprimación blanca muy luminosa, y sobre esa imprimación se van añadiendo capas y capas de color transparente con una emulsión, que es el temple. La carne nuestra, la carne que vemos, tocamos y amamos, es una emulsión. Entonces, lo que yo quiero reproducir en un cuadro, aunque sea un tema épico, aunque sea un tema, es el poderío que tiene Eros sobre mí. Y eso se puede reproducir en pintura. Si no, ved un Rubens, ved un Tiziano, ved un Velázquez, porque a esos yo creo que les pasaba lo mismo que a mí. Esta manía de periodizar los estilos artísticos y de hacer una historia del arte que va cambiando por estilos, esto es una cosa francesa. Francia ha necesitado siempre cubrir todos los aspectos en la historia. Entonces, han historiado muy bien. Y para historiar bien tienes que inventarte periodos. El barroco, el renacentista, el no sé qué. En las vanguardias también. En las vanguardias, dadaísmo, surrealismo, pintura metafísica, vuelta al orden. Todo eso es muy francés. España no tenía esos sistemas de historiar las cosas, pero nos hemos hecho a ello también. Ha triunfado Francia. Normalmente triunfa un país, en este sentido, que no tiene buena pintura. Entonces Francia necesita crear movimientos para hacernos creer a todos nosotros que lideran todos esos movimientos. Pero claro, hasta el mismo Delacroix, un buen pintor francés, uno de los pocos buenos que tienen, quiso pintar como Velázquez, pero él mismo en sus diarios dijo que no le salía bien. Entonces, no es tanto hacer periodos y movimientos artísticos como mirar la calidad de los pintores y de la pintura. Yo creo que en eso un pintor como por ejemplo Ramón Gaya en España vale más que 100 tomos de literatura de historia del arte hecha por franceses. Ya dije antes que yo he escrito cuando me lo han pedido, si no lo hubiera escrito, pero sí es verdad que mi pintura tiene un componente literario inmenso, literario y religioso. Porque claro, yo he leído mucho y en mi obra siempre hay mucha literatura.
hay símbolos, hay narración, hay relato literario, y claro, se han retroalimentado mi pintura y la literatura, mucho, mucho. Luego, yo he tenido también una parte biográfica y crítica de la pintura. A mí se me han encargado dos libros sobre la figura de un pintor conocido de aquí de León, Luis Sáenz de la Calzada, bueno, pintor y hombre polifacético, porque también este hombre escribió y investigó, en fin. Entonces, yo siempre he necesitado la apoyatura de la literatura, siempre, para pintar. Yo cuando pinto un cuadro tengo que saber que estoy ilustrando un relato. A algunos pintores, amigos y enemigos, me han dicho, y tienen toda la razón, los amigos y los enemigos, que en realidad yo parezco más un ilustrador que un pintor, porque es cierto que yo ilustro símbolos, relatos. Otra cosa es que yo utilizo la pintura con una artesanía inmensa, entonces también soy puramente pintor. Pero si no hay relato en el cuadro que yo pinto, no pinto. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un cuadro basado en una obra de teatro de Paul Claudel. Mira, un francés. El zapato de raso. Y quiero condensar en ese cuadro los 5 actos que tiene esa obra de teatro de Paul Claudel. Y mientras lo estoy haciendo, consulto mi biblioteca, releo alguno de los actos y hasta cambio algún símbolo, si me conviene o no me conviene, en virtud de esa relectura. Entonces, sí, claro, yo soy un pintor literario y ya como dicen los enemigos y amigos, y un ilustrador. Sí, lo soy, sí. Bueno, yo ya lo dije antes, tuve la suerte de nacer en una casa donde mis padres tenían una maravillosa biblioteca. Como dice Borges de su padre también, yo no he salido de ahí. Entonces yo he seguido leyendo, y la literatura ha sido, el ensayo, la poesía, ha sido enormemente importante para mí. Yo soy un buen lector, creo, y necesito mucho seguir en aquella biblioteca. Ahora yo tengo la mía, aunque he robado volúmenes de la de mi padre, y la tengo en la mía. Por eso digo que nunca he salido de ahí. Y sí, es importantísimo. Luego también he tenido la inmensa suerte de tener siempre, tener unos hermanos que también han amado mucho la literatura y hemos compartido mucho eso, y he tenido amigos, algunos de ellos basados en la lectura en común de algún libro, la lectura y el comentario en común de algún libro. Entonces, yo no me concibo sin literatura, no me concibo sin biblioteca. Hay una cosa que mi compañero siempre dice, tú gastas muchos minutos al día, más de media hora, quizás 3/4 de hora, en circular por mi biblioteca. Coger un volumen, luego otro, uno me lleva a otro, ¿dónde tenía yo esto? Entonces, no he salido de ahí. Así que, ¿qué voy a decir? Es más, yo leo en la calle. A mí mis vecinos me llaman el del libro, porque yo voy por el río Bernesga leyendo. Eso, ya digo, repito, insisto, no he salido de aquella primera biblioteca de mis padres. No he salido nunca de ahí. Sí, bueno, claro, mis escritos son ensayos. Yo nunca he hecho narración, me veo incapaz, además me comparo con un Tolstoy, con un tal, fijaros, y me veo incapaz de hacer un relato. Pero sí, ensayos sí. Entonces, y cuando he ilustrado ficción, ha sido otro quien ha escrito la ficción, como mi amigo Joan Pau Rubiés, que estando en el Escorial con sus hijos, unos días, a él se le ocurre un cuento que contar a sus hijos. A mí me gustó mucho ese cuento, Felipe II y la mujer más fea de Francia, y le propongo ilustrarlo y que nos lo editaran. Y nos lo editaron, la verdad que hicieron una edición muy bonita, y
Y sí, mira, Joan Pau es de estos amigos que decía que hemos compartido muchas lecturas y comentado las lecturas. De hecho, ahora, este amigo mío, catalán, lo último que me sugirió fue que me leyera 2 novelas del siglo XV escritas en catalán antic, en catalán antiguo, que son Curial y Güelfa y Tirant lo Blanc. Entonces, en eso estoy ahora. Así que sí, ha habido... Y a mí escribir me ha costado mucho. O sea, a mí mis escritos me ha costado más que pintar. Porque yo me comparo con la buena prosa que he leído y me cuesta mucho hacerla. Entonces, y hasta algún tipo de angustia he tenido yo escribiendo, pero como me lo han pedido, pues lo he tenido que hacer. Y hecho está. Bueno, este es un libro parcialmente editado. Este tenía más páginas, pero bueno, el editor consideró que tenía que tener menos. Sí, este es un libro íntimo, aunque no lo parece. Es íntimo en el sentido cabafiano del término. Cavafis, para hablar de lo que pasa en el Egipto, en Alejandría, en el año 30, te mete una batalla del año 200 a.C., pero está hablando de lo que pasa en el año 30 del siglo XX. Entonces yo ese juego lo sé hacer. Entonces este es un libro muy íntimo de todo lo que yo he vivido como pintor, hasta ahora. Si me preguntas si cierra un ciclo o si abre otro, es verdad que cuando sintetizas todo en un texto, tienes que ir a otra cosa. Porque ya está sintetizado ahí, ya está, tienes que ir a otra cosa. Yo este libro, como todos los que he hecho, es porque se me pidió para que encajara en una colección concreta y en una sociedad concreta. Yo ya no voy a luchar por la sociedad. No. Estoy en espera de una misión como pintor o como artista, pero esa misión me va a venir por oración, no por necesidades sociológicas, que no me interesan ya nada. Bueno, Dalí nace en 1904 y muere en 1989, o sea, es el siglo XX. Y él participa de todos los lenguajes. Es también un pintor, un artista, un escritor, un hombre polifacético, un performancer universal. Y un hombre que habla, bueno, todo su legado lo dejó al Estado español. Entonces, él habla por el mundo de España. Hay una frase que él dice que es las dos únicas cosas importantes que podían pasar en este siglo son, primero, llamarse Salvador y ser el salvador de la pintura moderna. Me pasó. Y segundo, ser español. Lo soy. Un hombre que habla así. Pues, yo nunca he encontrado en todos sus textos y en todas sus apariciones televisivas y en todas las performances que hacía, no he encontrado, nunca dicho por él, ninguna tontería. Es un hombre espectáculo, es un hombre que da, pero ninguna tontería. Entonces, él hace la síntesis de todo lo que ocurre en el siglo XX. Él empieza cubista, luego se pasa al nuevo orden de los años 20, luego él se pasa al surrealismo. De hecho, él sostiene el surrealismo, porque el surrealismo era un movimiento de pequeños burgueses tontitos.
Bretón, Aragón, Paul Éluard, que estuvo casado con Gala. Y este no, este llega, se lo toma en serio y crea el método paranoico crítico, que es el sostén del surrealismo. Y luego él tiene la habilidad de cambiar también todo eso y de meterse en una época nuclear, mística, y también tiene la virtud de ponerse a estudiar la técnica de los antiguos maestros, que él mismo dice que no le sale, pero la estudia. Entonces, claro, es un hombre con tal capacidad de transformación, de camuflaje, de metamorfosis entre todos los movimientos del siglo XX, de todas las vanguardias, que incluso anuncia lo que luego van a ser las performances, que las empieza haciendo él. Entonces, estamos hablando de un genio absoluto. Bueno, y luego otra cosa también, ahora que me estoy leyendo Curial y Güelfa y Tirant lo Blanc, otra cosa caballeresca y muy provenzal, es que él no firma Salvador Dalí, él firma Gala Salvador Dalí. Él regala un castillo a Gala y se hace invitar por ella, si no, no entra en el castillo. No llega a dormir en ese castillo, nunca, viviendo Gala. Entonces, esta recuperación del amor cortés en el siglo XX, que es el siglo de Freud, el siglo de... En fin, esta recuperación de la sublimación del amor es una de las cosas que mejor le sale. Y es una de las cosas que empieza a hacerse necesaria en el XXI. Entonces, viva Dalí y viva Gala, porque los que nos trajeron y lo alto que pusieron el nombre de España, pues merece un elogio, la verdad. A veces le digo, dile a no sé quién que no sé qué, y te responde con un emoticono. Y todo el mundo lo entiende. Pero hoy pon una concha, pon un huevo, pon una cruz,